Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es martes y 13, y hace un día pues para estar metiditos en casita. Bueno, y vamos a hablar de temas realmente interesantes. Vamos a saludar a Vicky. Vicky Valle, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Disfrutando del tiempo? Sí. Es decir, disfrutando de estar en casa y encerrado en algún sitio para no salir a la calle, pero sí. Ya los pantanos se ven de estar empezando a jartar de agua. Sí, eso dicen, que por fin se están llenando. Pues cuando estén llenos, que tiren el grifo y deje ya llover, que no hace falta más. Javier Arnao, Patricia Villoria, muy buenos días. Hola. Buenos días. Qué gusto. Arrímate un poquito el micrófono, Sí. Patri. Qué gusto el tenor por aquí. Sí. Ya, otra vez, los pesados. Pensé que no lo iba a conseguir antes de Navidad. Estáis muy liados. Sí, ahora sí. Es que si no, hasta después de Navidad no vamos a poder venir, seguramente. Mucho trabajo, muchas vacunas. Eso la jefa. Sí, mucho trabajo, muchas vacunas. Muchas vacunas. ¿Qué tal se lleva por aquí el tema de los niños, la pediatría, las vacunas ahora? Te lo digo porque salen noticias constantemente de los atascos que hay y tal. ¿Aquí también tenemos atascos? La broncolita. ¿O aquí no? No, aquí atascos no tenemos, pero bueno, ahora tenemos pediatra, entonces Sí, claro. pues tenemos más población que vienen a sus revisiones más periódicas y tal y cual, y por eso tenemos la figura de la enfermera de pediatría que es útil para todos los compañeros, para poder repartir el trabajo mejor y dedicar una persona solo para eso, para que se dedique a la pediatría. O sea que muchas veces hablamos mal del mundo rural Sí. y ahora en este caso hablamos bien. Sí, lo que es una figura que está un poco A ver, así, un poco así. el problema del medio rural es que no Claro. existe la figura de cupo de pediatría. O sea, no hay una plaza de enfermera pediátrica. Eso es. Que cada vez tendrá a ir a mayores con las especialidades que ya sabéis que hay, que una de ellas es pediatría. Entonces aquí se ha creado la figura de la enfermera de área de pediatría, porque ella, por ejemplo, hace pediatría aquí en Riaza y además la compartimos con Navafría. Que es un centro de salud de O sea que tienes que estar yendo y viniendo, claro. al igual que la pediatra. Y la O sea, pediatra igual. son figuras que, digamos, han puesto un poco a mayores en el centro de salud Arrímate rural. un poquito el micrófono. Son figuras que se han puesto un poco a mayores por gestión. Lo que pasa es que estamos siempre acostumbrados a que la población siempre reclame a la pediatra. Pero ya que somos enfermeros, pues vamos a reclamar un poquito también que si no existiera la enfermera de pediatría tal y como existe ahora, cada enfermero llevaría su cupo de niños, con lo que conlleva una disfunción brutal en el centro de salud. Es decir, Claro. tú vendrías a tu pediatra, pero luego para las vacunas, para las revisiones de pediatría de enfermería, no Sí. las revisiones de la pediatría. Sí, O sea, sí. también nos ocupamos de revisiones de pediatría de enfermería, en la que vemos parámetros antropométricos, en la que vemos cómo se va alimentando el niño, si tiene ganancia ponderal, si no tiene ganancia ponderal. Trabajamos en conjunto con la pediatra. Ajá. Si no existiera esa figura, tú tendrías que ir a tu enfermera de atención primaria, que sería la que hiciera eso Qué lío. durante Claro. su consulta. Yo. Entonces, De todas formas, si lo hablábamos antes de empezar el programa, que de alguna forma desconocemos la labor de un enfermero o de una enfermera. ¿Cuál es la labor que hace? Que es, no sé, quizás no conocemos, no valoramos suficientemente la preparación y la cantidad de trabajo que realizan los enfermeros. yo te lo he dicho antes y te lo voy a decir. Con todo lo que hemos estudiado nos sentimos, y creo que imagino que Patricia también, infrautilizados. O que no nos hagan estudiar tanto y aprender tanto, o que nos usen más, porque tenemos conocimientos para muchas más cosas. De hecho, alguna vez hemos hablado en este programa, yo creo que ya estamos la enfermería en puesto de gestión, Sí. que esto parecía impensable hace mucho tiempo, porque parecía que nada más podían ser los médicos, o gente licenciada en puestos de gestión, y ya estamos en puestos de gestión. Hacemos labor educacional de promoción de la salud, que esto nadie lo tiene en cuenta, pero esto es Sí. la atención primaria, importante es eso. las conferencias de atención primaria que hay de la salud. Te dicen que lo más importante de la atención primaria es la promoción de la salud, y nadie sale a la calle, ni viene a las radios, ni hace conferencias en atención primaria. Nadie quiere colaborar en esto porque parece que no estamos trabajando. Sí, pero fíjate, también una cosa que realmente me sorprende. Solamente se habla de salud en los medios
cuando, o bien hay algún programa especializado, pero muy poquitos, solamente sale cuando hay un descubrimiento extraordinario o cuando hay una infección o para alertarnos como ahora con la bronquiolitis o tal. Pero no hay unos programas, unos espacios dedicados a lo que dices tú, que es la educación sanitaria. El saber qué tenemos que hacer, ver la importancia que tiene esto, la que no lo tiene, porque en ocasiones nosotros que no tenemos ni idea de medicina, pues en ocasiones te alertas por lo que es una tontería, otras veces consideramos la tontería algo que es realmente importante. ¿Sabes lo que hacen los países desarrollados? Se basan en la atención de la enfermedad, y eso es un fallo. Se están empezando a dar cuenta que eso es un fallo, porque en realidad nos hemos centrado en curar la enfermedad. Y lo que hay que hacer es no enfermar. Promover la salud, claro. De hecho, la promoción es mucho más barata que el tratar una enfermedad. Sí. Y ahí tenemos mucha labor la enfermería. Claro. De alguna manera, refiriéndome a lo que comentabas tú, la pregunta que les hacías, y a lo que decíais vosotros de que está un poco infravalorado el cargo de enfermería, ¿eso puede ser por culpa estatal, de los organismos estatales, o por las personas por falta de que tendemos comunicación más o nos da más tranquilidad el decir, es que voy al médico, no al enfermero, como si nos pudiera atender mejor? Yo creo que un poco todo. Claro. Un poco todo. La progresión de la enfermería pues lleva un camino que costará. Quiero decirte que hemos pasado de nuestras las universidades, como se hablaba antes, los practicantes y la figura de que te iba a pinchar a casa, que incluso te pinchaban los veterinarios. Luego pasamos a la tesis, luego pasamos ya a la universidad. A partir del 78 empezamos en la universidad, fuimos diplomados, ahora somos graduados. Las especialidades. O sea, es una progresión. Es cierto que los valores credenciales de la gente pesan mucho. Claro. Ajá. Sí, pero eso es por costumbre, por inercia, porque realmente, por lo que os oigo hablar a vosotros, hay muchísimas cosas que es más directo tratar con un enfermero que con el médico. Claro. O sea, agilizaría los servicios. Tú, por ejemplo, como enfermera pediátrica, ¿cuál es la labor? ¿Qué es lo que haces tú con un niño? ¿Cuál es tu trabajo? Pues yo, por ejemplo, tengo algunas revisiones compartidas con la pediatra que pues yo me encargaría de pesar, de medir, de las vacunas, pues de esas cosas, y otras que son solo específicas mías dependiendo por la edad, que nosotras las tenemos divididas por meses, y entonces en esas pues le hablo, por ejemplo, de la alimentación. Si son más pequeños, pues cómo puede empezar, o luego ya si va cogiendo cosas, o sea, el niño si anda, si habla, si tal, revisiones que igual no necesitan de la pediatra. Nosotros vamos valorando el desarrollo normal. Su desarrollo normal y cómo va, que hay algo que te tal, pues se lo pasas a la pediatra, pero si no son revisiones que nosotras podemos hacer solas. Y entonces, pues bueno, pues es una figura que es importante, porque lo que dice Javi, si cada gente tuviera a sus niños de cada pueblo, igual aquí en Riaza no había tanto problema, pero imagínate los de los pueblos pequeños que también tienen derecho a pediatra y a enfermera y a vacunas y a todo, pues entonces imagínate Maderuelo, por decirte algo, su enfermera solo va allí un día a la semana, o hay pueblos que van una vez cada 15 días. Allí en una consulta de esas no se puede hacer una revisión, no hay tallímetro, no hay peso, no hay nada, no puedes vacunar, no hay neveras, o sea, entonces esos, ¿qué pasa? Tienen ya que desplazarse, o sea, sería como desigual. Entonces, pues aquí está todo reunido en el centro de salud, y es pues eso, es un trabajo que hay que, es una figura que hay que tener. Oye, porque si no, ¿qué? Estamos en invierno. Sí. Estamos en invierno, los niños, el tema de la guardería, los fríos, sí. Y empezamos con el tema de los mocos, los catarros, y además ha aparecido la historia de la bronquiolitis, que parece que hay mayor número de lo que es habitual. Sí. Pero realmente los chavales, hombre, no voy a decir que no encierra cierto peligro, pero que no es una pandemia, ni una epidemia, ni nada, que estamos dentro de parámetros normales. Yo creo que todo esto también es consecuencia de que los pequeños llevan 2 años que no han tenido contactos prácticamente con otros virus, o bien porque no han ido a guardería, o bien porque todo el mundo estaba con mascarilla, entonces no están en contacto, y los pequeños se tienen que ir contagiando de muchos virus todos para que nosotros queremos inmunidad, defensa, es algo bueno ponerse malo, ¿no? Entonces pues yo creo que es un poco lo que ha pasado, que se ha colapsado, no sé, por eso, ¿verdad? Porque no han tenido mucho contacto con virus en este tiempo. Realmente siempre decía, lleva al niño a la guardería, claro, de todo, pero claro, al final eso son como vacunas, ¿sabes? Claro. Además los niños tienen que mancharse, tienen que coger tierra, tienen que es la única forma de que consigan fortaleza y consigan inmunidad, está claro. No hay que tenerlo metido en una burbuja. Yo creo que igual es un poco eso también. La bronquiolitis siempre ha existido. Siempre ha habido, hay un pico un poquito más alto, pero el virus respiratorio sincicial, que es el que produce la bronquiolitis, siempre ha existido. Sí que hay que decir
que la bronquiolitis es una enfermedad del lactante y un poquito más, hasta los 2 años. Hasta los 2 años, claro. Normalmente, ahí se pone el tope. Es decir, que cuando viene un niño con catarro, con mocos, o sea, de 6 años, ya no puede ser una bronquiolitis. No. O sea, que las familias estén tranquilos. Lo que pasa es que los peques parecen como más debiluchos, Claro. y parece como que a los padres pues somos más aprensivos, pero vamos, que lo suyo es... Además es que no hay un tratamiento. Son virus Ni hay una vacuna, entonces se tiene que infectar, tiene que pasarlo, va a tener una infección durante una semana, va a tener fiebre, en lo que no tenga dificultad respiratoria, obstrucción de la vía aérea, hay que hacer muchos lavados con el suero que siempre nos dicen los médicos, vamos a espaciar las tomas porque no va a querer comer, pues igual que nosotros. Lógico, claro. Cuando tú estás malo no quieres comer. Ahora empieza con dificultad respiratoria, se le notan las costillas, que se pone azulito, que es cuando ya nos empieza. Sí, pero fíjate lo fácil y lo importante que es la comunicación. La cantidad de gente que hay súper preocupada por lo que está oyendo en las noticias con el tema de bronquiolitis. El saber que es una cosa que lleva toda la vida, que hay mucha gente muy, muy pequeño, se facilitaría el acceso a las consultas, a las urgencias, todo. Sí. Hay una cosa que yo digo que tiene mucho poder y es la credibilidad. Es decir, a lo mejor hago yo mucho más hoy aquí viniendo cuarto de hora y diciendo a un paciente diabético lo que tiene que hacer, que en mi consulta a 100 pacientes diciéndoles lo que tienen que hacer. Sí. La credibilidad del profesional es muy importante. La televisión dice, mañana se acaba el mundo. Te digo yo que salimos de fiesta y todos nos gastamos el dinero y lo que sea. Pero te lo dice un astronauta que viene un meteorito que sé que mañana te acaba el mundo en la calle al vecino y no se lo cree. Sí, es verdad. Pues aquí seguiremos hablando de salud, pues yo creo que es bastante importante. Oye, otro tema que queríamos tratar, pues también es que muchos ni siquiera lo sabemos. Estamos hablando del papiloma humano, de la vacuna del papiloma humano. Una vacuna que hasta hace unos años ni siquiera se ponía o se desconocía, o era así. Y ahora no solamente se utilizaba fundamentalmente en las mujeres, y ahora también se va a aplicar a los hombres. ¿Qué es la vacuna? Bueno, primero, ¿qué es el papiloma humano? Pues el virus del papiloma humano son un conjunto de virus que lo que puede hay de alto riesgo o de bajo riesgo. Los de bajo riesgo siempre se transmite por relaciones sexuales. Entonces se considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces los de bajo riesgo lo que causan son verrugas genitales, y los de alto riesgo pues pueden desarrollar en el tiempo un cáncer. Entonces no da síntomas generalmente, o sea, los de bajo riesgo sí que salen las verrugas, que aparentemente lo ves y tal, y bueno, se pueden extirpar pero no son malas, pero los malos no dan síntomas, y tú te haces una citología y te lo detectan, y si eso lleva mucho tiempo sin detectarlo, pues entonces a la larga puede desarrollar un cáncer. Entonces esto se empezó creo que en el 2008 me parece a vacunar a las niñas. Entonces al principio, bueno, hubo mucha tal, que si tenía que ser, que si no habían tenido nunca relaciones sexuales, que si luego sí, que si qué edad, que si tal. Bueno, luego ya se ha visto que no pasa nada, pero es verdad que cuanto antes se ponga, mejor. Entonces antes se ponía con 14 años, ahora lo han bajado a 12. Y lo que se ha visto es que en los chicos han desarrollado también cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringeo, todo debido al virus del papiloma. Porque claro, las relaciones no son solo hombre-mujer ahora mismo, ni son solo... Entonces, pues bueno, entonces lo que se ha propuesto, bueno, ya llevaban las asociaciones de pediatría tiempo queriendo meterlo en los chicos también, y es lógico, entonces ahora en el 2023 va a entrar. Entonces, todos los niños que el año que viene cumplan 12 años, o sea, los nacidos en el 2011, se les vacunará. Son 2 dosis que se separan 6 meses, y entonces pues entrarán como las niñas a formar parte de la vacuna, cosa que me parece normal, porque igual ellos no se contagian, no se desarrollan enfermedades graves, pero sí que lo contagian, entonces es algo que es bueno para todos. Realmente la efectividad, la eficacia de una vacuna creo que está ya, solamente que hay que tocar un poquito la historia para darte cuenta que es uno de los grandes avances de medicina. ¿Sabes por qué se llama vacuna a las vacunas, no? ¿Por qué? ¿No? ¿Te cuento la historia? Nunca no la sabéis. Es buenísimo. Cuéntanoslo tú. Más o menos a grandes rasgos se inventó se empezó a llamar vacuna por la viruela. Porque los que tenían vacas las ordeñaban y vieron que esa gente pues no pasaba la viruela, la enfermedad de la viruela humana, pasaban como la viruela vacuna. Claro. Ahí está la expedición Belmis. Y entonces en el 1700 y pico, pues un microbiólogo decidió las pústulas de las mamas
de las vacas se las inyectaban a los niños y vieron que pasaban la enfermedad leve mucho más leve. Y no se contagiaban de la enfermedad grave. Y por ahí viene la expedición Balmis, Isabel Zendal, el hospital, claro, que a todo el mundo le sonará de Madrid cuando había cuando el COVID. Bueno, en verdad no era enfermera, era la que cuidaba a los niños. Era la cuidadora del orfanato, eso es. Entonces ellos hicieron una expedición hasta Sudamérica y luego llegaron a Filipinas, a India y tal. Entonces iban de brazo en brazo y me lo pinchaban. Te sale como una ampolla con liquidillo, lo sacaban, eso se lo pinchaban a él, 10 días duraba, y de él al otro, así, entonces pudieron hacer el viaje en mar, que era pues un mes o lo que tardaran antes, y llegar hasta Sudamérica, y ahí y se erradicó. La viruela es la única enfermedad erradicada del mundo. Incluso, sí, es cierto, incluso pues, dicen que Isabel Zendal, uno de los niños que iban era su propio hijo. Sí, su hijo. Entonces es una historia bonita, hay unos libros que están bonitos de la historia. Verdad es que gracias a Dios están saliendo a la luz una serie de actos que no se conocían, hablando por ejemplo con el tema de las mujeres. El tema de Isabel Zendal ha sido una gran desconocida hasta hace muy poquito tiempo. Y realmente ahora dices, bueno, pues pero fíjate, que hizo, pero fíjate, aquí pasamos de blanco al negro con una facilidad tremenda. O sea, el papel de Isabel Zendal fue un papel muy importante, pero lo que no puede hacer es oscurecer el papel de Isabel la historia de Isabel Zendal a Belmis, el médico que fue el que realmente, o sea, que cada uno tiene lo suyo, me explico, no tenemos que pasar de blanco al negro, claro, fue una fue labor el que de todo el dijo, mundo. quiero hacer esto, tal cual, pero es verdad que ella era la que se encargaba de todos los niños que se ponían malos, que iban en barco. Hay un libro de Javier Moro, creo que se llama Flor de Piel, que te cuenta la historia y es muy bonito. Precioso. El libro, Entonces, pues te lo va contando cómo tiene que cuidar de ellos, y al final era como un papel de una enfermera, que en ese momento no existía la figura, pero es lo que igual haríamos nosotros ahora, ¿sabes? Entonces, pues de ahí el nombre del hospital fue por ella, y es verdad que, realmente hay muchas cosas así de las mujeres que no se saben. Sí, el tema es que equivocamos los conceptos, y es cuando nos pasamos a un lado o a otro. Siempre se habla de la igualdad. Es que la igualdad, y lo estamos viendo, ha existido siempre. El papel de la mujer a lo mejor no estaba reconocido, pero la mujer estaba ahí. Y la mujer también ha hecho muchas cosas. No hay que comparar. La mujer ha hecho unas, el hombre ha hecho otras. Pero estaban todos juntos desde el principio de los tiempos haciendo cosas. No, pero yo lo digo y además lo digo totalmente convencido, y lo digo siempre, que el avance, la igualdad de oportunidades que poco a poco está consiguiendo la mujer nos beneficia a todos. A las mujeres y a los hombres. Y sí, es así. Y luego también decir de la vacuna del papiloma, que nos dispersamos, que eso, se va a poner a los niños que cumplan 12 años el año que viene, ¿vale? Pero todos los padres o adultos, el que se quiera poner la vacuna, la puede comprar en la farmacia. Bueno, tiene un coste ligeramente elevado, pero bueno, se puede comprar, ¿vale? Están separadas 6 meses más o menos. Más o menos precio. Como la teletienda, venga. Alrededor de 170 euros cada dosis. Cada dosis. Entonces, a ver, es un poco alto. Sí, pero estamos hablando de la salud de nuestros hijos. Pero estamos hablando de algo muy importante, y que es verdad que, hombre, en 6 meses que te deja recuperarte un poco, pues si tienen 12 años, eso lo cubre. Si tienes 12 años, se va a cubrir. Y al año que viene. Sí, o sea, en 2020 no. Eso es. Se va a empezar en el 2023. Entonces, ese año 12, y luego ya los que vengan para atrás. Los que son más mayores, se la puede poner cualquiera. Un padre la compra en la farmacia, pide cita con la enfermera de pediatría y se la ponemos. Si tiene menos de 15 años, seguirían siendo 2 dosis. Si pasa 15 años, serían 3 dosis. Entonces, el que esté interesado en ponérsela, cuanto antes mejor, para que solo sean 2 dosis. ¿Por qué es así? Porque cuanto más pequeño eres, más inmunidad desarrollas, y aparte se supone que no has tenido contacto con el virus del papiloma humano antes. Porque una vez que ya estás en contacto, la vacuna contra esa cepa no tiene tanta eficacia. La vacuna tiene para 9 cepas, o sea, bastantes de las células de las malignas. Estamos hablando de una cosa muy importante. Entonces es importante, sí. Y bueno, pues eso. Yo sé que es una pena que por 1 año o por 2 no le pillen calendario vacunal y la tengan que comprar, pero es verdad que, bueno, hay que hacer el corte en alguna edad, o sea, pues bueno. Pero eso está controlado, me refiero. Tú vas llevando, todos hemos llevado a nuestros hijos a vacunar, y bueno, la cartilla de vacunación. Sí, exactamente. Está controlado quién se ha vacunado y quién no. Sí, me refiero, yo ahora mismo yo no sé.
Sí, eso está en el calendario vacunal. A las niñas que vacunamos se apunta como otra vacuna cualquiera y ahora a los niños se le va a empezar a vacunar igual. Yo los que han ido viniendo ahora de 11 años ya les iba informando de que para el año que viene a ellos les tocaría comprarla, pero el que quisiera yo le daba un con la información y tal. Y bueno, pues es recomendable, bastante recomendable, porque es una vacuna que evita un posible cáncer, o sea, ya no es una vacuna que te cojas una varicela, que bueno, es una vacuna que sí. Y eso, os decimos. A ver, en realidad lo que hablábamos antes, que era importante ponérsela antes de haber mantenido relaciones sexuales. Eso es importante. Claro. Pero aún así es aconsejable. Como a lo mejor no te has infectado del serotipo que produce el cáncer de cervix, por ejemplo, que es el más frecuente en las mujeres, pues te la pones y si no te has infectado ese serotipo te beneficias de ello. Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Sí, porque la vacuna que se llama es Gardasil 9 tiene para 9 serotipos. 2 de ellos son de los de bajo riesgo que solo causan verrugas. Pero bueno, verrugas que son desagradables y entonces pues si lo evita no mejor, son malas, pero no las tienen. Y los otros 7 de los cancerígenos. Entonces a lo mejor es verdad que creen que como el 70% de la población tiene contacto con el virus y además en los primeros años de relaciones sexuales. El 70% de la población. Todo el mundo. Lo raro es no tenerle. Lo raro es no tenerle, pero es verdad que es un virus que normalmente el sistema inmune en máximo 2 años te lo elimina del cuerpo, pero hay algunos que no se eliminan y ahí es cuando a lo largo del tiempo, si te sigues reinfectando también, pues puedes desarrollar el cáncer. O sea, pero contacto tenemos todos, casi seguro, vamos. Bueno. Vamos, la mayoría de la población. Entonces eso es el beneficio de vacunarlos tan jóvenes. ¿Habéis visto todo lo que hay que saber para ser enfermero? Claro, eso y lo sabemos y lo respetamos y además desde aquí quiero lanzar un mensaje de confiemos en nuestros enfermeros y además usémosles, me explico, denle la tabarra, pregunten, que saben y mucho y están para ayudarnos. En lo que no cambia la legislación no hacemos más. Ya. No depende de vosotros, claro. No, claro, pero vamos, pero yo sé y os conozco a los dos perfectamente que estáis encantadísimos de poder ayudar a la gente y de poder informar a la gente sobre cualquier tema que puedan contar. Eso, por ejemplo, de la vacuna es muy importante. Yo desconocía que el 70% de la población está en contacto con el papiloma, es algo realmente... Y luego es que, por ejemplo, el preservativo sí que es una herramienta para evitar las infecciones de transmisión sexual muy importante. En el papiloma también, pero es que el problema del papiloma es que también como es con la piel, claro, en ese tipo de relaciones sí que se puede contagiar igual, entonces pues bueno, tampoco lo protege al 100%. Sí, pero además tú mencionabas antes en la faringe no sé qué, porque evidentemente con el sexo oral también puede contagiarte. Eso es, así que bueno, pues eso. Pues miren lo que hemos aprendido, fíjese interesante que vengan por aquí tanto Javier como Patricia y nos cuenten esto y muchísimas más cosas que nos seguirán contando. Ya tenemos las navidades a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya sí, ya hemos empezado con el turrón. No hay que atacarse, ¿no? No hay que atacarse. Nada, hay que pasarlo bien. Hay que pasarlo bien y ya está, ¿no? Yo creo que sí. Javier, Patricia, ha sido un placer como siempre el teneros aquí. Vamos ya a empezar a pensar de qué vamos a hablar la siguiente vez, que siempre hablamos de temas realmente interesantes y de los que aprendemos todos un montón y aprendemos a cuidarnos y a conocer vuestra labor, que es algo realmente importante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, a vosotros. Felices fiestas. Ya hay que empezar a decirlo. Hombre, espero que nos veamos fiestas. antes. Hombre, claro que sí. Vale. Pero felices fiestas. Felices fiestas. Ahora volvemos. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza.
Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, amigos, y ahora vamos a hablar de algo que nos gusta a todos y mucho, y es música. Y vamos a hablar de música de corales. Tenemos con nosotros a Mariana Sanz. Mariana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí acompañándoos. Joder, y nosotros de que haya venido. Tú eres de la coral La Espadaña y además eres jefa de cuerda. Eso es. ¿Qué es jefa de cuerda? Bueno, la coral La Espadaña, hay que pensar un poco la estructura general del grupo, y es que primero la mayoría de la gente no sabe música, no sabe leer partituras de manera muy firme, por así decirlo, y hay una serie de repertorio bastante complicado de la música que interpretamos. Entonces, el trabajo de la jefa de cuerda es el que todas esas partituras se trabajen previamente, se memoricen, se estudie cada nota, cada puntillo, cada silencio, cada interpretación de la partitura, para que luego cuando viene el director, que es Rubén Cid, él trabaje ya pues, puliendo el diamante, por así decirlo. Una vez que está memorizada y aprendida la pieza, ya se trabaja con la dirección. Coral la lleva mucho tiempo ya. Sí, pues mira, estaba pensando que estaba echando cuenta de los años que llevamos, porque empezamos en el año 87. Caramba. Se hizo unos inicios en Aillón con una serie de directores, y finalmente ya se encontró una directora que estuvo durante muchos años con nosotros, y eso hizo que la evolución de la coral, pues con trabajo continuo de todas las semanas, a lo largo de muchos años, pues esa perseverancia al final cuaja. Pero efectivamente llevamos más de 30 años trabajando. Yo llevo desde pequeñita, desde que empezó, y es verdad que al final es una evolución de muchos años que nos ha dejado muy buenos sabores de boca. Y tenéis la calidad que luego escucharemos, por lo tanto tenemos unos fragmentos de interpretación de vuestras realmente extraordinarias. ¿Cuánta gente compone la coral? Ahora mismo somos alrededor de 30 personas. La pandemia, como a todo el mundo, estuvimos casi 2 años sin trabajar, y eso hizo que hubo mucha gente que decidiera, bueno, nos desapuntamos todos, por así decirlo, pero cuando iniciamos de nuevo en agosto de 2021, porque la música vocal cantada se suponía que tenía una mayor transmisión, teníamos pues el miedo que tenía todo el mundo, pues iniciamos con 23 aproximadamente. Está volviendo poco a poco, mucha gente que le da todavía reparo y que no quiere volver, y otra gente nueva que ha empezado de cero a raíz de la... Qué bueno. Bueno, siempre decimos que la coral la acoge a todo el mundo, recibe a todo el mundo que le guste cantar, y que son bienvenidos. Y que tenga capacidad para ello, porque me tenías que ver a mí. Bueno, tengo fe en todas las voces siempre, ¿eh? Eso hay que luego... Es verdad que hay que ser perseverante, hay que tener mucha paciencia, y que, bueno, pues aunque nos equivoquemos y aunque no seamos capaces de aprenderla a la primera, o de tener un oído que sea capaz de entonar bien las notas, pues eso es una cuestión de constancia y perseverancia. Así que inténtalo si quieres. Yo no tengo oídos, tengo orejas. Oye, yo creo que lo que no actuáis es como realmente disfrutáis, pero el trabajo que hay antes de las actuaciones, los ensayos, es algo tremendo, ¿no? Mira, ensayamos todas las semanas. En ese ensayo de todas las semanas, dependiendo de si Rubén viene a ensayar, porque él no viene todas las semanas, además está trabajando fuera, en Andalucía, pues trabajamos más o menos el trabajo de cuerda también por la memorización de las piezas. Hay piezas como ahora en Navidad, que algunas son sencillitas, que en una dedicación de 1 hora, 2 horas a cada pieza es suficiente, pero hay obras, por ejemplo, la Semana Santa siempre nos gusta porque es un reto difícil para nosotros, y en esas piezas pues a lo mejor hacemos dobles ensayos, con Rubén hacemos dobles ensayos, y puede ser una dedicación de 3-4 meses intensivos. Caramba. 2-3 días a la semana. Y el pobre Rubén Cid, el director, cuando llega ya y las cosas no salen como él quiere, son muy maniáticos los directores. Mucho, pero así debe ser. Quiero decir, uno de los daños es que no nos
vale cualquier cosa, en el sentido de pues lo que te comentaba antes, de la afinación, de la entonación, velocidad. Una pieza memorizada es fácil de llegar a ello, ¿no? Es una cuestión de trabajo y de perseverancia. Una pieza interpretada y interpretada con emoción es muy difícil. Ese es el trabajo del director, ¿no? Entonces él recibe el trabajo en bruto, recibe el trabajo memorizado, que no siempre está bien memorizado y hay que pulir, pero es cierto que esa meticulosidad nos permite que un acorde suene como tiene que sonar o se llegue a la emoción que tiene que llegar. Al fin, si todos cantamos las piezas igual con una memorización sin más, pues no te llega al corazón. Esa interpretación es lo que de verdad da valor a la pieza. ¿Quieres que escuchemos un poquito? Encantada. Venga, Claudia, todo de la espadaña. Pues mira, tengo que decir que esta pieza es una composición propia de nuestro director. Qué bueno. Un Ave María precioso que compuso además pensando en nosotros. Porque hay que pensar que primero no sabemos música, nuestra tesitura vocal, nuestra dificultad vocal no sales. Entonces cuando él compuso la pieza, cada voz y cada nota que ponía sabía que podía llegar a determinados agudos con las sopranos, que los contraltos eran más fuertes en determinadas frases, entonces eso le da mucha más belleza a la pieza, que es hermosísima. Es hermosísima. Y bueno, cuando la escuchas así y ves todo el trabajo que hay detrás, como tú dices, pues realmente emociona, ¿no? Porque es complicado, es muy complicado. Yo lo veo muy complicado, lo veo realmente difícil. Pero no, es una cuestión de... Y me encanta disfrutarlo, quizás lo disfruto más por eso, porque lo veo tan difícil que me quedo admirado. Es una cuestión de empeño y de seguridad y de trabajo, eso es así. Es verdad que hay determinadas piezas, como puede pasar con esta, que no solo las cantamos a 4 voces, sino que las cantamos a 5 y 6 voces. Eso lo que hace es que si tú tienes 6 personas cantando la misma melodía, es fácil que tu cerebro sea capaz de interiorizarla más rápido. Cuando, por ejemplo, a las sopranos las divides en 2 voces, pues entonces ya se complica más, ¿no? Porque no te puedes ir con la otra voz, tienes que aprenderte... Una cosa que me admira y me parece dificilísimo son las fugas. Claro, sí. Me parece tremendo. Sí, tremendo, sí, sí. Tremendo. Oye, ¿te parece que nos cuentes cuándo actuáis, dónde actuáis? ¿Tenéis una regularidad, tenéis un modo de giras preestablecidas? ¿Cómo lo hacéis? Siempre tenemos una serie de conciertos a lo largo del año obligados, por así decirlo, ¿no? Empezamos ahora, tenemos las Navidades con el repertorio típico navideño, aunque este año hemos hecho apuestas por piezas muy interesantes. Después nos centramos en la Semana Santa, que es el repertorio que a nosotros más nos gusta, porque es un repertorio que nos supone un esfuerzo extra, un empeño, pero siempre es muy emotivo. La música sacra, hay música sacra maravillosa, Tomás Luis de Victoria, que le tenemos en nuestro repertorio de una manera constante, y luego piezas sacras de Rubén, que va componiendo y que a nosotros nos encanta ser sus conejillos de Indias, ¿no? El probar la pieza, el interpretarla. Para él yo creo que es emocionante algo que tiene en su cabeza, poderlo plasmar con voces vivas. Entonces es muy bonito hacerlo así. Y luego siempre hacemos concierto en colaboración con la asociación Ayo Medieval, que llevamos de la asociación de la fiesta de Ayo Medieval. El compromiso de nuestra coral fue el hacer un repertorio específico, renacimiento, medieval, renacimiento, ¿no? Depende del tipo de piezas que hay. Y bueno, como que esas son nuestras fechas de obligado cumplimiento, por así decirlo, aunque no es totalmente de manera absoluta, pero intentamos responder
Y luego a partir de ahí, pues nuestro repertorio va rodando alrededor de misas, bodas, buscamos repertorio un poco diferente para hacerlo en momentos pues, en verano, pero casi siempre nos va comiendo unos conciertos, nos van comiendo a otros y se nos acaba el tiempo. Estamos hablando de Navidades, estamos hablando que decías que es una época en la que actuáis más, y yo sé que por ejemplo aquí en Riaza vais a actuar el día que es el día 26 de diciembre, sí, aquí en la parroquia. En Riaza y en Aillón siempre hacemos concierto porque la coral La Espadaña de Aillón tiene una cosa muy bonita que ha ido evolucionando a lo largo de los años, y es que es una coral con convocatoria de toda la comarca nordeste. Tenemos gente de Riaza, tenemos gente de Aillón, pero hay gente de Fresno de Cantespino, de Languilla, de Campo de San Pedro. Entonces es una comarca, un referente comarcal. Eso también hace que más voces, porque no es fácil 25-30 voces como la nuestra, que no somos muchos, ¿no? Entonces hemos conseguido cantidad y la cantidad. Y en Riaza y en Aillón siempre la mayoría de los miembros de la coral son de pueblos, y aprovechamos para hacer un mini recital de ancianos. Qué bueno. ¿Y cómo lo agradecerán? Claro, sí, lo tuvimos en la época y ahora este año vamos a retomar, si es posible, que esperemos que sí, antes de actuar en la iglesia de la residencia, tampoco atraer gente porque como iglesia, y además y en Aillón antes del concierto. ¿En Aillón cuándo va a ser? En Aillón el concierto de igual, y antes iremos a la residencia, cantamos 4, 5, 6. Además de Riaza tenéis los dos compromisos más, pero el Mayor y Zarzuela del Monte. Hacemos Diputación de Segovia, es un programa todas que lleva la coral, que no es tan antiguo, pero casi igual años. Entonces, para nosotros es una manera de recaudación de fondos en apoyo, asume una proporcional, en lo anima a esos pueblos a solicitar, y además a nosotros nos da una felicidad. Entonces este año nuestro compromiso son de 4 conciertos en Carbonero Mayor, Aillón, Riaza y Zarzuela del Monte. Pues qué bien. Oye, yo no vamos a pedir, Mariana, pero antes, si te parece, nos decimos adiós y dejamos a nuestros oyentes de la coral La Espadaña. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias por haber venido, y nos veremos aquí en Riaza el día 26 de diciembre. Me has dicho que en Aillón, así que esté cerquita a nosotros. Eso es. Por mi parte, agradeceros el que nos deis voz, el que podáis escuchar a la coral a través de la radio, y animar a todo el mundo que le guste cantar, en comunidad, que es muy bonito. Las emociones que se reciben van mucho más allá de la música, que es muy emocionante, pero también se generan vínculos, nexos, y somos como una familia. Así que todo el que quiera animarse a cantar en la coral es fundamental para esta vida. Muchas gracias. Y les dejamos ahora sí. Tiene el pueblo 7 llaves para 7 puertas. Son 7 puertas al campo. Las 7 abiertas.
Sepúlveda te espera. Bueno, pues tenemos aquí precisamente al alcalde de Sepúlveda, Ramón López. Don Ramón, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mucho tiempo no te veía, te echaba de menos. La verdad es que sí, que hacía mucho tiempo que no tenía el placer de estar con vosotros. Los puentes, el tiempo, la gaita, el baja me entretiene muchísimo. La verdad es que sí. Bueno, hemos estado viendo una entrevista extraordinaria a la Coral, a la Espadaña. La verdad es que tenemos una serie de actuaciones estas navidades y vamos a poder disfrutar muchísimo de esta coral. Ramón, tenemos que hablar de la red de municipios de la Celtiberia, tenemos que hablar de los pueblos más bonitos de España, pero me vas a dejar un segundín, para que Vicky nos cuente algo también muy importante, que es la lista de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia. Todos necesitamos encontrar un empleo o incluso pues mejorar el que ya tenemos. Sí, a ver, y incluso a lo mejor necesitamos gente para que nos aporte y nos ayude a nosotros. Para empezar, como inicio del programa de empleo, nos hacen una sugerencia que la verdad es que ahora sí se agradece. Lo primero que dicen, que llueve y hace frío, pues es una excusa para aprovechar el tiempo. Te preparas un café, enciendes el ordenador, el móvil, el dispositivo que tengas a mano, cualquier cosa, y entra en segoviaempleo.com. Segoviaempleo.com. Sí, como dicen y como decimos siempre, y es cierto, el portal de empleo de la Fundación Caja Rural, donde yo creo que es la mayor cantidad de ofertas de empleo que se suelen producir, tiene mucho movimiento y funciona muy bien. Te dan las últimas noticias sobre el mercado laboral, te dan cursos gratuitos para formación y por supuesto, lógicamente puedes acceder a oferta de trabajo, el saber cómo mandar un currículum, cómo informarte, tienes acceso absolutamente a todo desde esta página. Y empezamos con las últimas de esta semana. Hay una entidad financiera, no dicen el nombre, para eso tienes que ir a segoviaempleo.com, entidad financiera que necesita un director para sucursal. También encontramos a la empresa Ambientair, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de ambientación, velas y difusores de aroma, que necesita incorporar un asistente de marketing. También hacen falta monitores para desarrollar talleres con niños dentro del horario escolar, a lo largo de diferentes zonas de toda la provincia de Segovia. También hacen falta los mejores cajeros, reponedores y varias ofertas más para trabajar en una tienda en Segovia, concretamente en la localidad de San Ildefonso. La empresa Moneo, obrador artesano de pastelería, busca un pastelero con experiencia o conocimiento en pastelería. También hacen falta peones para empresas de instalaciones eléctricas de tamaño medio. De la misma manera, hace falta un oficial de primera para una empresa de instalaciones eléctricas. Y una clínica de fisioterapia Delta, me he equivocado al leerlo. La empresa es Delta Terapias, necesita un administrativo o recepcionista. Bueno. Y bueno, pues hoy acabamos, no es que sean ni pocas ni muchas, hay muchas más. En la página. Sí, y además se están renovando constantemente. De hecho, alguna de las que he dicho creo que ya está cubierto el puesto. Pero bueno, siguen apareciendo muchas más. Y sobre todo, quizá una de las mejores cosas que tiene la página de segoviaempleo.com es la cantidad de herramientas que te ayuda, que te da para buscar trabajo, para formarte, y eso hoy en día es vital. Y además por internet. Sí. En muchos casos. Además aquí hay una... Valeriano de la Calle nos dice, estoy totalmente de acuerdo con él, y si no necesitas un empleo siempre puedes conectarte a Nordeste Radio. Pues me parece una idea fabulosa. Fabulosa. Y así pasamos un rato bueno. Ramón, ¿qué me has traído? Qué cosa más bonita. Hombre, es un cómic, intentamos dar difusión entre escolares de lo que era la Celtiberia. Conocemos la Galia y a los galos a través de Asterix y Obelix. Gracias a eso, pues con iniciativas de estas, pues también conocer nuestra historia. Exacto, conocer. Estamos hablando de que ahora eres el presidente de la red de municipios de la Celtiberia. Sí. ¿Qué es la red de municipios de la Celtiberia? Bueno, pues es el conjunto de municipios los cuales tienen... Déjame que te arrime un poquito esto. Pues tenemos restos arqueológicos de aquella época, de la época prerromana,
Y entonces, bueno, pues nos hemos unido con unos fines comunes, pues que lo primero, dar a conocer nuestro patrimonio, difundirlo sobre todo, y bueno, pues entre todos hacemos más fuerza y más músculo. Nos están viniendo un montón de dinero de Europa y queremos aprovechar ese dinero. Nos juntamos 4 comunidades autónomas, de momento 8 provincias, hay alguno más que en estos días que se irá poco a poco una vez iniciado el camino. Y bueno, es la comarcalización, es la unión de unos pueblos, que es la filosofía europea. También estamos en trámites para unirnos al SESPA, que es la red de las zonas más despobladas de Europa. Está Croacia, Grecia, Italia, España, Portugal. Y bueno, pues a través de todas estas iniciativas, atraer fondos para pues, difundir, hacer rutas turísticas entre todos nuestros pueblos, sacar adelante estos yacimientos que tenemos. Arqueológicos, que los tenemos y muy importantes. Exacto. Sí. Y entonces, bueno, pues a través de esta red, pues sobre todo sacar músculo, estar unidos, que es que si no estamos unidos no hacemos nada. Es vital. Exacto. Y los pueblos, pues evidentemente, los hay grandes y los hay pequeños. Yanguas con 40 personas, habitantes, está Daroca, está, bueno, Segovia Capital también está, tiene sus restos. Sí. Entonces, No, y para eso sí hace falta fondos, porque la cantidad de cosas que se han descubierto y se han tapado por falta de fondos, porque te implican un problema. Si tú te vas a construir una casa o vas a hacer una reforma y de repente te aparece algo, la gente se echa para atrás, porque te paralizan absolutamente todo. Realmente es algo muy importante para descubrir nuestra historia y para poderlo ver. Eso sobre todo la gente que construye en Sepúlveda lo sabe perfectamente. O sea, lo primero que tienes que hacer es tener un estudio arqueológico. Claro. Que el coste es mayor y también Para eso tendría que haber ayuda. Exacto. Claro. Exacto. Oye, con esta pequeña cartilla didáctica, que es realmente interesante y está muy entretenida, hacemos un recorrido por nuestra historia de lo que era Iberia, de lo que eran los celtíberos, y esto a los chavales y a los no tan chavales les viene muy bien. Bueno, se ha presentado hace relativamente poco, hay que presentar otro también un poco para más pequeños, y bueno, pues es decirles, mirad quiénes fuimos, de dónde hemos salido. Nosotros denominamos a la España celtíbera como la España de las 4 culturas, porque se absorbió, o sea, los celtíberos vinieron aquí los romanos, absorbieron cosas de ellos y los romanos cosas de los celtíberos, y luego pues las culturas que ya conocemos, musulmana, hebrea y cristiana, o sea que toda esta amalgama, todo esto nos ha hecho ser lo que somos ahora, y nuestro territorio, no lo olvidemos. Las construcciones que tenemos, pues todo eso ha salido de todos los periodos de la historia. De la mezcla de las convivencias que hemos tenido en todas las culturas. Entonces sabemos que estudiar pues es un poco tedioso en muchas ocasiones. No es tedioso, es la forma de estudiar lo que la hace tediosa. Porque esto es un atractivo. Yo lo digo muchas veces. Si tú le cuentas la anécdota a la gente, el por qué pasó un determinado hecho, la gente curiosea y además le encanta la curiosidad. Si tú lo que pretendes es que se aprendan fechas y nombres de reyes, pues es un verdadero coñazo. Yo soy historiadora y yo he odiado también la historia, hasta que he descubierto la otra historia. Fíjate, ahora que hablas de aprenderte datos, todos recordamos la lista de los reyes godos, que era un auténtico martirio, y realmente estábamos más preocupados de la lista de los reyes godos que de la importancia que tuvieron los godos en nuestro país. Yo creo que nada más que nos hemos quedado con el nombre de Bamba. No, pero es que nos obligaban, era lo que había que hacer. Dices, no, eso, si además luego eso se te va a olvidar enseguida. Pero si cuentas la historia, que lo que hicieron cuando vinieron aquí, cómo vinieron, claro. A mí sí me acuerdo de alguno. No, yo soy la primera, mira, yo hice el doctorado a raíz de un programa que empezamos a hacer, hicimos en una emisora de radio en Madrid, que era El Agujerito del Cielo. El programa comenzó curiosidades de la historia de Madrid. Fuimos ampliando, porque curiosidades tienes en todos los sitios. En España se unen con el mundo, con todo, porque estamos todos unidos. Y ahí empecé a estudiar, porque descubrí la historia, lo divertido de la historia.
Hay mucha gente mayor que se pone a estudiar historia cuando es mayor. Sí, pues ¿por qué no lo hacemos bien desde pequeños en vez de que odien la historia? Vamos a hacerla atractiva. Ramón, ¿dónde podemos conseguir los celtíberos cartilla didáctica? Bueno, de momento esto lo ha editado el gobierno de Aragón. Lo tenemos que atraer hacia las otras comunidades para pues modificar textos, etcétera, etcétera. Y adecuarlos evidentemente a cada zona, y bueno, pues habrá que involucrar a diputaciones, evidentemente. Claro. Qué bueno. Merece la pena y mucho, además de forma sencilla, nuestros chavales aprender cosas básicas de nuestra historia, porque nuestra historia es la gran olvidada. Exacto. Bueno, los celtíberos iniciaron lo que es el municipalismo. Eran hombres libres. No se conoce que hubiera esclavitud en aquella época, como en Grecia, como en Roma, que esos grandes imperios nacieron gracias a la esclavitud, evidentemente. Aquí no, aquí eran hombres libres, y la mujer tiene una gran importancia. No se conocen tampoco que haya que vengan de familias reales, o que haya un gran dios o un gran emperador, sino que eran pues pequeños núcleos en los cuales se organizaban y tenían sus asambleas. Hay aquí, lo sugiero, hay aquí dibujo, porque además está ilustrada y viene un dibujo extraordinario, bueno, porque no se os puedo enseñar, pero en la que se ve cómo estaban hechas los pequeños pueblos, cómo estaban fortificados, o la verdad es que las ilustraciones son, mira, no sé si lo podrán ver, pero las ilustraciones son realmente extraordinarias. La verdad es que es muy curioso. Cuentan la forma de vida, además algo que siempre se olvida cuando se habla de historia, y es la vida cotidiana. Exacto. Es la vida cotidiana, es desde que se levanta hasta que se acuesta la gente normal, qué es lo que hacía, y aquí está muy bien reflejado. Sí, Alfonso X el Sabio, todo el mundo sabe lo que era y quién era, pero en realidad no sabemos los que estaban por debajo lo que hacían. Claro. Yo muchas veces cuando voy a Roa, ellos llevan muy a gala que la denominación de origen de Ribera del Duero es gracias a los fueros de Sepúlveda, porque la mujer de Alfonso X el Sabio, Violante de Castilla, a través de los fueros de Sepúlveda, otorgó ciertos privilegios al burgo, a la agricultura y a la ganadería. Bueno. Y entonces yo cada vez que voy ahí y me invitan muchas veces, siempre sale a relucir que gracias a los fueros de Sepúlveda existe la denominación de origen de Ribera del Duero. Sí, es una maravilla, es que la historia es una maravilla. Claro, pero es que es otra historia. Exacto. O sea, eso es lo que a mí me da pena, que esa historia es fantástica y interesa a todo el mundo. Niños, mayores, medianos, de todo. Sí. Bueno, pues les iremos informándole de dónde pueden conseguir esta cartilla didáctica. Liaremos a Ramón para venir a contarnos más cosas de nuestra tierra, que es realmente importante. Tiene una historia tremenda, una historia tremenda. Y ahora hablamos de otra cosa también preciosa. Se va a celebrar la Asamblea Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España. Sí, este próximo fin de semana en el municipio de Chinchón, en Madrid, pues tenemos la Asamblea Nacional. Ahí nos juntamos los 105 pueblos, y bueno, lo más atrayente que tiene siempre esta Asamblea Nacional es saber que nuevos pueblos van a entrar. Claro. Es lo que la prensa siempre nos está llamando. Yo, que formo parte de los presidentes regionales, yo concretamente soy de la zona centro, pues el día de antes ya te están llamando. Oye, dame información. Entonces es lo más sustancioso para la prensa. Pero ahí se habla de todo un poco, sobre todo de los problemas comunes que tenemos, porque al fin y al cabo somos pueblos de menos de 15.000 habitantes, aunque sí los hay costeros que tienen otra idiosincrasia, pero sobre todo es el turismo de interior lo que nosotros tratamos. Y bueno, pues los problemas comunes, los cables, el cableado en las calles, la falta de vivienda o una vivienda social que no tenemos. ¿Por qué? Porque muchas casas que están vacías o que se pueden sacar al mercado del alquiler lo utilizan como casas rurales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos una cantidad de problemas comunes, y esos son los que se tratan en las asambleas, primero en las regionales y luego se extrapolan a la nacional. Entonces, durante un fin de semana, pues ahí hacemos nuestro cónclave y... Además, me hace una pregunta. Ahí no hay connotaciones políticas, supongo que será cada uno de su padre y de su madre, y el tema, el bien final es el pueblo. En absoluto, no. Bueno. Vamos, ahí tienes...
Yo tengo muchos amigos alcaldes y ahí lo primero que se pregunta es el pueblo, ¿dónde es? Nada más. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Es que a nadie le importa de qué colores. Exacto, no tiene importancia, tienes unos problemas comunes. Esa es una de las cosas que más me gusta de las zonas rurales, y es que tú hablas de los políticos y no tiene nada que ver con los políticos de la capital. O sea, aquí son personas, con nombre y apellido. Claro, aquí son los políticos de verdad. Claro. Mirad, tenemos aquí, por ejemplo, en esta zona, lo del el cine comarcal, del nordeste está Benjamín, está Eva, está Alba, pues, bueno, pues ahí hay un convenio, hay diferentes partidos. Claro. Da igual. Queremos sacar la cultura que podemos estar entre nosotros, con nosotros. Hemos hecho el Festival de Cortos, hace relativamente poco. Nos hemos puesto de acuerdo todos para difundir esa cultura y difundir, porque los cortos son los grandes olvidados, igual que muchos pueblos. Es verdad, los cortos son los grandes olvidados y en ocasiones tiene un mérito tremendo en tan poco espacio contar una historia tan compleja. Y enganchan, enganchan. Yo os puedo asegurar que enganchan, o sea que vinieron para quedarse. O sea, fue un gran atractivo que hemos tenido, un cortejo, y al final pues nos hemos querido entre los pueblos y los cortos. Y estas cosas, estas iniciativas entre todos son las que se ven adelante. La unión es vital, la unión es vital. Y no hay que mirar ni partidos políticos ni nada, no. Hay que mirar a lo que tú realmente necesitas. O sea que hay que gobernar pensando en lo que tú necesitas, en lo que necesitamos todos los vecinos que vivimos aquí. Y así es. Y empujar al pueblo. Y empujar. Eso es algo totalmente evidente, que por desgracia en la política a nivel nacional no lo vemos, y es lo que de alguna forma todos estamos queriendo. Estamos viendo unos espectáculos tremendos, aparte de la bronca, la gaita, y esa no es la política que necesitamos ni que queremos. Y claro. aleja a la clase política, o los que nos dedicamos a la política, aunque seamos alcaldes de pueblo, nos da lo mismo, pero se nos puede identificar como políticos, y la gente pues nos estamos alejando. Por eso. Eso es una pena, porque yo recuerdo una época en la que admirábamos a nuestros políticos. Claro. Y eso la transición. Y eso ha desaparecido. Y nos queda afortunadamente nuestros alcaldes. Fíjate, yo lo noto que cada vez que entrevistamos a un político, pero un político nacional o tal, que ya cada vez menos, ni a mí me interesa lo que me cuentan, ni a mi audiencia tampoco. Porque me va a contar, depende a quién se lo pregunte, de qué sitio sea, ya sé el relato que me va a contar. Unas palabras muy engoladas. Sí, pero siempre volando lo mismo, y sobre todo hablando del otro. Entonces, la verdad es que tiene poco interés, tiene poco que ofrecernos. Sí, es que eso es algo que estamos viendo estos últimos años. Antes había debates, había charlas, había discusiones y broncas, pero con argumentos, exactamente. Ahora no, ahora es simplemente desacreditar al de enfrente. Da igual. Se habla mucho y se dice poco. Sí, nada. Sí. Oye, hemos pasado un puente muy largo, este puente de diciembre no ha sido de lo más largo últimamente, y en cambio no ha habido mucho movimiento de gente como se esperaba. Quizá porque era demasiado largo, porque tenemos las navidades ahí al lado, el tiempo. Yo creo que influyen bastantes factores. O sea, la climatología evidentemente no ha ayudado. Demasiado largo, una semana. Nosotros sí hicimos unas previsiones de que se iba a llenar el pueblo, y bueno, pues nos hemos encontrado que esas previsiones pues estaban excesivamente optimistas. Pero bueno, hay que hacerlas, evidentemente, lo tenemos que hacer. Pero sí, no se ha visto la alegría de en otras ocasiones, que grandes grupos, niños, no había niños. Bueno, decía antes, es curioso, no se veían. No se veían, pues, familias con niños, ¿no? Sí, mucha pareja, pues, de todas las edades, pero un pequeño grupo de amigos, 4, 6 a lo sumo. No. Es que también había un follón, porque, no lo sé, pero en unos sitios los niños tenían cole unos días, en otros otros. Se ha hecho puente bien al principio de la semana. Y al final los colegios son los que mandan, son los que llevan. Claro. Pero no dudemos y no olvidemos que nos nutrimos de Madrid. O sea, nosotros nos nutrimos de Madrid. Entonces, si el lunes y el miércoles dan fiesta para ellos, no, tampoco. Esos días, pues...
De todas formas, yo creo que está cambiando también la tendencia. A raíz del COVID ha cambiado la tendencia. A raíz del tema económico, que no lo olvidemos, es importantísimo. La gente sale hoy, pero no sale mañana, porque no puede salir todos los días. Entonces, todo eso se va anotando. Y quizá nos haya ganado la partida también, al ser tan largo, la costa. También. Demasiados días, y entonces, pues al ser demasiados días, pues sí, la gente aprovecha para hacerse un viaje más largo. Exacto. Claro, más lejos. O sea, todo influye. Esto no es echarle la culpa a un solo motivo, ¿no? Aquí metemos en el saco todo y podemos extrapolar y sacar que cualquier bolita nos vale para echarle la culpa. Te iba a preguntar, pero no te lo voy a hacer porque el jueves nos va a visitar Margarita, que es la responsable de turismo de Sepúlveda, y nos va a contar con detalle las actividades que tenéis previstas para estas Navidades. Yo sé, te lo pregunto a ti, no se acordarás, y de otras no. Entonces, seguro que Margarita lo sabe con detalle. La verdad es que son muy extensas. Es un programa muy ambicioso que todos los años lo sacamos. Tenemos que dar gracias también a la asociación de la cabalgata que nos echa, que hace bastante por los actos que se organizan durante estos días. Y bueno, pues desde mago, cuentacuentos, obras de teatro, de todo va a haber. Y luego manualidades para los críos, que bueno, pues siempre vienen bien, pero Margarita lo explica de maravilla. El jueves nos lo contará Margarita con más detalle. Ramón, nos tenemos que marchar. Es una lástima. Pero nos veremos pronto. Sí. De todas maneras, yo ahora ya, feliz Navidad. Y bueno, ya hay que decirlo. Sí, hay que estamos en época de decir feliz Navidad, aunque nos veremos antes seguro. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Vicky, muchísimas gracias. Hasta mañana. Claudia, muchísimas gracias. Y no se me muevan, que nada, empezamos con nuestro amigo Jaime Sornosa Correca a hablar de coches, que hoy nos trae noticias y muy buenas. No se las pierdan. Hasta dentro de un ratito, venga. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.